Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En Aguascalientes, la convocatoria de ingreso de una universidad violenta el derecho a la educación. Hoy te diremos cómo una asesora jurídica federal ayudó a un aspirante a participar en igualdad de condiciones. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Blanca Margarita Rufino García, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida nuevamente a este espacio. Hola, Emanuel, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bien, muchas gracias. Blanca, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el derecho a la educación, que tiene que ver con el derecho a la no discriminación y precisamente pues hablando de una convocatoria de una universidad en Aguascalientes que supone pues la violación a estos derechos. Vamos a hablar en particular del caso de Lucio, este chico que pues aspiraba a ingresar a esta universidad y pues tuvo algunas trabas para poder acceder a estudiar en esta máxima casa de estudios del estado de Aguascalientes. Antes de que abordemos el caso en particular, Blanca, me gustaría que nos comentes pues cómo es esta convocatoria, cómo está diseñada esta convocatoria de ingreso a la universidad. Claro que sí, Emanuel. De hecho, previo a que te comente esta situación de cómo son las bases de la convocatoria, es importante mencionar que antes de la pandemia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes elaboraba sus procesos de admisión de los diferentes, bueno, de los aspirantes a licenciaturas e ingenierías a través de un examen de conocimiento. Sin embargo, con la pandemia, pues para evitar la concentración de los aspirantes, elimina el examen de conocimientos y lo que hace ahora es en esta convocatoria que se combatió y que salió publicada el 22 de febrero del 2021, lo que hace la universidad es decir, mis aspirantes de bachillerato de la Universidad Autónoma les voy a dar un cierto puntaje, obviamente favoreciéndolos, y a egresados de otros planteles les voy a dar un puntaje mucho menor. Por ejemplo, los egresados del bachillerato de la UA les puede dar un puntaje de 100 puntos y a egresados de otros planteles educativos de media superior les puede dar 80 puntos. Entonces, obviamente existe esa desventaja y esos son los criterios en los cuales actualmente está la convocatoria para el ciclo escolar 2021-2022 para participar a una licenciatura o una ingeniería. Desde esa base que ya nos comentas, se advierte esta desigualdad de condiciones para participar, ¿no? Porque no estamos hablando de competencias, sino que pues es una ventaja que arbitrariamente pone la universidad, ¿no? Exactamente, de hecho la universidad por ser una universidad autónoma y obviamente regularse bajo sus propios lineamientos, sus reglamentos, su normatividad, pues dice, yo voy a regular y establecer mi convocatoria de esta forma y obviamente pues únicamente favorece a ese sector, ¿no? de sus egresados de la UA. Y ya en particular, en el caso del que vamos a hablar el día de hoy en este programa, este chico Lucio, ¿cómo es que advierte estos obstáculos para poder ingresar a esta universidad? Lucio, desde la convocatoria anterior, ya había querido participar en el proceso de selección, sin embargo, participó y no quedó, obviamente porque le desfavorecía los puntajes que le estaba asignando la universidad por ser un alumno egresado de otro plantel educativo. Entonces, pero cuando llega con nosotros, en aquel entonces ya habían transcurrido el plazo para interponer el medio de defensa. Entonces sugerimos a Lucio que volviera a participar en el siguiente proceso de selección, que en este caso es la convocatoria para este ciclo escolar, y es como me lleva de nuevo la convocatoria, la analizamos y observamos de que pues sigue con los mismos criterios de selección para sus aspirantes. Y puedo imaginar que este chico Lucio, Blanca, pues es un chico interesado en su educación, es un chico que es un buen estudiante, tan solo el saber que llegó hasta la Defensoría Pública, un asunto que tiene que ver con la educación, podemos advertir que se trata de una persona
pues que tiene el interés de superarse, ¿no? Y encontrarse estas trabas al ingresar, me imagino que debe ser pues un golpe terrible para alguien que está muy interesado en tener un futuro brillante. ¿Qué carrera quería estudiar, Lucio? Lucio quiere ser médico cirujano. Él actualmente es ingeniero en sistemas computacionales, tiene posgrados, es una persona muy competente, muy capaz. Ujú. Trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital 1 de aquí del estado de Aguascalientes. Entonces, derivado de su trabajo y del contacto diario con los médicos, pues es que se interesa en esta licenciatura de médico Claro. cirujano. Entonces, es por ese motivo que él quiere ser médico cirujano para obviamente seguir trabajando ya en el instituto, pero como médico. Entonces, él desde hace un año persigue ese sueño, ¿no? De ser médico. Muy bien, Blanca, pues es momento de hacer una pausa. En el siguiente bloque platicamos más acerca de cómo llegó este caso a la Defensoría Pública y cómo fue que lo ayudaste para poder pues, participar parejo con los demás aspirantes. Muy bien. Antes del corte, vamos a ver los siguientes datos estadísticos precisamente acerca del ingreso a la educación superior en México. No le cambies. Cada año, en promedio, solo 1 millón de jóvenes logran ingresar a la universidad, lo que representa a 1 de cada 3 estudiantes. En 2019, casi 3 millones de jóvenes concluyeron la educación media superior. No obstante, menos del 33% de ellos lograron continuar con sus estudios a nivel licenciatura. Cifras oficiales apuntan que 1.3 millones de jóvenes egresados de preparatoria intentaron continuar con sus estudios universitarios sin éxito, mientras que 603,000 desistieron de seguir estudiando. Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor rezago educativo. A nivel nacional, solo 21% de la población tiene título universitario, es decir, 25.5 millones de mexicanos. Hola, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Blanca, pues ya estamos hablando de esta historia de Lucio, de este chico que se quiere superar, pues ya nos dices que es una persona estudiosa, una persona pues que ya tiene varios estudios de grado y pues interesado en seguir estudiando en esta universidad que pues ya hemos platicado, le ha puesto trabas para continuar con lo que él quiere lograr en su vida profesional. Y pues ahora es momento de platicar en qué momento llega este asunto a la Defensoría Pública, como por qué un tema que tiene que ver con el derecho a la educación llega con ustedes los asesores jurídicos federales. Muy bien, como lo referí anteriormente, Lucio obviamente estaba rastreando la convocatoria, entonces cuando se da cuenta que ya está publicada el 22 de febrero del 2021, me habla, que obviamente ya tenía mi número, ya tenía mi extensión de ahí de la oficina, me habla y me dice, licenciada, ya salió la convocatoria, ¿ahora qué hago? Entonces le sugiero que obviamente el proceso de registro se tenía que hacer un mes después, el 22 de marzo del 2021. Entonces le comento que teníamos que esperarnos a que llegara el 22 de marzo para que pudiera hacer su registro, porque obviamente para efectos del medio de defensa que íbamos a realizar, pues tenía que acreditar el interés jurídico. ¿Y cuál era el interés jurídico? Pues que se registrara como aspirante, porque de otra forma, pues obviamente es un universo de aspirantes y no le depara ningún perjuicio, sino hasta que se registra como aspirante para la licenciatura que él desea ingresar. Entonces, una vez que se registra, me vuelve a llamar y me dice, licenciada, ya me registré, ¿ahora qué hago? Entonces le digo, tráeme la convocatoria, tráeme tu preregistro, analizamos la convocatoria, la leímos y sí, efectivamente advertimos que pues tenía estas cuestiones de discriminación, de desigualdad y que obviamente favorecía solamente a sus egresados del bachillerato de la Universidad Autónoma. Y así es como llega. Claro, como comentábamos, pues este piso no parejo para todos los aspirantes, ¿no? Lucio, ¿en qué categoría se encontraba? ¿Por qué tenía pues menos puntuación que los demás aspirantes? Si ya hemos hablado que pues es una persona pues preocupada por su educación, ¿no? Pues el razonamiento ni siquiera lógico de la universidad era sencillamente
no eres mi egresado de bachillerato, te doy un puntaje menor. Eres mi egresado, te doy un puntaje mayor. Claro. Ese era el único criterio de selección, porque no hay ahorita por el momento exámenes en donde obviamente se valore y se califique la competencia, la habilidad o la capacidad del aspirante, sino únicamente eres mi egresado, no eres mi egresado, entonces es como te aplico el puntaje. Entonces, obviamente es una convocatoria que no le favorece para nada a Lucio. Claro, así lo advertimos tal cual, porque pues cuando se ingresa a la universidad esperamos que las casas de estudio seleccionen a los mejores, ¿no? De eso se trataría una selección de aspirantes. En este caso, pues nos platicas que, bueno, fue también por la pandemia, pero pues no es suficiente el argumento para negarle el acceso a la educación de una persona que está muy interesada en su futuro. Cuando llega este caso a tu escritorio, cuando lo empiezas a analizar, ¿qué es lo que planteas como abogada, como asesora jurídica federal para poder ayudar a Lucio? Ok, derivado de que advertimos la discriminación y la desigualdad para que Lucio pudiera acceder a la educación superior, le comenté que como estrategia era interponer un medio de defensa ante los juzgados de distrito del estado de aquí de Aguascalientes. Obviamente también siguiendo las líneas de trabajo de nuestro director, presentamos la demanda de manera electrónica, adjuntando todos los documentos, y en el mismo medio de defensa solicitamos una medida cautelar. Actualmente contamos con esa medida cautelar de manera definitiva y se favoreció en ese medio de defensa para que le ordenaran a la universidad que cuando sea el proceso de selección de los aspirantes, obviamente a Lucio pues se le ponga en igualdad de circunstancias como si fuera un egresado más del bachillerato de la Universidad Autónoma. Así es. Blanca, solo quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se aplica una medida cautelar hablando de un asunto así en particular como que tiene que ver con la no discriminación y el derecho a la educación? La medida cautelar va implícita en el mismo medio de defensa. Se solicita provisionalmente cuando se ingresa la demanda. Ya después el juez, a través de una sentencia interlocutoria, pues resuelve esta medida cautelar de manera definitiva. Y la medida cautelar prácticamente es para paralizar los efectos de lo que le depara perjuicio a Lucio, para que no continúen en el tiempo mientras se resuelve esta situación. Prácticamente esa es la finalidad de la medida cautelar. Muy bien, Blanca. Favorecer a Lucio para que no le siga deparando algún perjuicio. De acuerdo, pues ahí está ya muy claro explicado pues de qué se trata este asunto, en cómo se le ayudó a Lucio por parte de la Defensoría Pública. Y es momento de hacer otra pausa. Al regresar pues ya hablaremos de cuáles son los efectos de esta sentencia y cuál es la situación actual de Lucio. Claro que sí. Antes del corte, te pregunto allá en casa si tú te has enfrentado alguna vez a una situación como esta y si estás de acuerdo en que una universidad pues haga este tipo de selección favoreciendo a personas que estudian en cierto bachillerato. Escríbenos a través de nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla y te dejamos precisamente con lo que opinan estudiantes universitarios acerca de este tema. No le cambies. Estoy en desacuerdo en darle prioridad a ciertas escuelas, ya que debería de ser igual para todos. Debería de haber un poco más de igualdad en ese aspecto y darle prioridad también a las personas que quieren seguir estudiando. Yo considero que no se le puede negar la oportunidad a alguien de seguir estudiando y de seguir creciendo. Estoy de acuerdo porque así como unos se esfuerzan para obtener un lugar en la universidad mediante un examen, también otros se esforzaron para asegurar su lugar desde la preparatoria. Aunado a esto, también representa un esfuerzo el mantener cierto promedio durante los 3 años de preparatoria para obtener ese lugar en la universidad. Así que en ambos casos se esfuerzan por conseguir un lugar. Yo creo que no está mal que se le dé prioridad a los alumnos que desean ingresar que provengan de ciertas universidades, siempre y cuando haya una justificación para darles prioridad, como por ejemplo el desempeño que tengan estos alumnos en ciertas evaluaciones o que exista una gran diferencia entre los sistemas de estas preparatorias, que sí le podrían dar ventaja a ciertos alumnos en su desarrollo en la carrera. Opino que es una injusticia porque todo egresado de preparatoria tiene las mismas oportunidades, las mismas capacidades que cualquier otro. Entonces,
pues no se me hace justo darle prioridad a alguien que quizá esté menos preparado que alguien que sí de verdad lo merece. Entonces creo que debe haber igualdad en ese sentido y darle las mismas oportunidades a todos para que egresen a una universidad donde sí tienen las ganas de estudiar. No se me hace una prioridad, sino más bien un derecho de antigüedad, el que uno lleve una trayectoria en una institución y se esté esforzando por poder cumplir y acabar esa trayectoria en esa misma institución. Hola, ya estamos de regreso, estamos platicando con Blanca, asesora jurídica federal. Y bueno, Blanca, pues ahora platícanos cuáles son los efectos de esta sentencia, pues que tiene que ver con el derecho a la educación. Muy bien, Emanuel. Como lo he comentado, lo que ya se resolvió es la medida cautelar de manera definitiva. Esa es la sentencia interlocutoria que actualmente tenemos. El fondo del asunto aún no se resuelve, pero en la sentencia interlocutoria lo que resolvió el juez es donde le ordena a la Universidad Autónoma que le dé las mismas circunstancias o las mismas... o sea, lo tenga Lucio en igualdad de circunstancias con sus aspirantes de bachillerato. Claro. Y le dice, no le restes puntos, no le exijas mayores requisitos, no me lo discrimines y por lo tanto ponlo en igualdad de esas circunstancias. Eso es prácticamente lo que resolvió el juez. Así es. Y bueno, pues ya lo mencionábamos, y estamos hablando de una persona pues interesada en su educación, una persona que tiene la capacidad para pues participar y acceder a una licenciatura como lo está haciendo en este caso. Y Blanca, quiero preguntarte en este momento si esta sentencia tiene efectos en otras personas o solamente tiene efectos para beneficio de Lucio. La idea es que en el amparo nosotros pedimos que tuviera efectos generales, pero bueno, al momento de que resuelva el fondo del asunto el juez de distrito, vamos a ver de qué manera. Esperamos y tenemos confianza de que así sea. Claro. Pero por el momento la sentencia únicamente favorece a Lucio. Así es, porque pues bueno, esperaríamos que pues por ser una universidad pública pues tuviera pues beneficios para todos parejo, ¿no? Tener una convocatoria de ingreso que sea accesible para todas las personas y que se trate de competencias, ¿no? No que haya beneficios por ser egresado de cierto bachillerato, ¿no? Blanca, cuando hablamos del derecho a la educación, ¿llegan muchos asuntos a la Defensoría Pública? Últimamente el único asunto que ha llegado con nosotros es el de Lucio, y de hecho Lucio hace más o menos unos 2, 3 años ya había ido también con nosotros, pero para combatir un acuerdo que había emitido la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde decía, si tú ya fuiste mi egresado de alguna licenciatura en ingeniería o de algún posgrado, ya no puedes acceder a otro tipo de licenciatura o otro tipo de grado. Entonces, él obviamente como ya tenía la ingeniería, pues quería acceder al posgrado, entonces se combatió en aquel momento el asunto. Fue un juicio que también ya había iniciado él, pero después revocó a sus abogados y nos nombró a nosotros como sus nuevos representantes para ese juicio. Y bueno, llegamos hasta la última instancia y le favoreció porque fue gracias a eso que pudo acceder. ¿Y cuáles son los retos como asesor jurídico cuando te enfrentas a estos asuntos que tienen que ver con el derecho a la educación, que pues ya nos comentas, no llegan muchos a la Defensoría Pública? Pues el reto más importante es que la universidad en este caso pues acepte, ¿no? Sin estar combatiendo la estrategia legal, porque ahorita por el momento la universidad combatió la resolución de la sentencia interlocutoria, interpuso su recurso de revisión y estamos en espera de que un tribunal colegiado pues resuelva esta situación. Entonces, lejos de favorecer a los aspirantes para que puedan
tener esa educación superior y que todos estemos en igualdad de circunstancias, ¿no? Lo que hace la universidad es combatir y obviamente inconformarse con estas determinaciones. Claro. Y lo sabe, porque si ya uno combatió, pues evidentemente el resto van a conocer así y pues también van a querer combatirlo, ¿no? Que es lo ideal, que ojalá a través de tu programa, pues quienes estén en la misma situación o en las mismas circunstancias, pues se puedan acercar con nosotros para poderlos apoyar. Claro, pues de eso se trata, pues tiene que ser una institución superior, tiene que estar abierta a la diversidad y tener igualdad de condiciones para todos los aspirantes, ¿no, Blanca? Así es, Emanuel. Y bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, Blanca, y pues hoy vimos este asunto que tiene que ver con la educación superior, que pues ya hemos hablado, tiene que ser una puerta al conocimiento, una puerta a nuestro crecimiento como profesionales. Y también aquí en este espacio hemos invitado a la gente a que también amplíe su capacidad como persona, su capacidad como ser humano a través del arte y la cultura. Y ahora quiero preguntarte, en Aguascalientes, ¿cuál es tu recinto cultural que te gusta visitar cuando tienes tiempo libre? Pues honestamente me hubiese encantado conocer y presenciarlo, la Feria Nacional de San Marcos, pero desde hace 2 años no se lleva a cabo por las cuestiones de la pandemia. Pero es de lo más representativo aquí en el estado, es parte de la cultura popular del estado. De hecho, como dato ahí turístico, pues es en la feria, de hecho, es la exposición ganadera más amplia en toda Latinoamérica. Así es. Obviamente hay una variedad gastronómica, juegos mecánicos, entonces pues es obviamente un espacio para que toda la familia pueda participar y convivir. Claro. También está pues el autor de la Catrina, ¿no? José Guadalupe Posada, que pues es el ícono más representativo para nosotros como mexicanos, ¿no? La Catrina a nivel mundial. Así es. Y bueno, pues sí, claro que se debe extrañar, que se extraña esta feria de Aguascalientes, que es de la feria, debe ser la más grande de México, pues hasta instalaciones hay, ¿no? En Aguascalientes para recibir a todos los visitantes y también pues llena de tradiciones y de cultura, pues que alguna vez en la vida hay que visitar. Exactamente, así es, Emanuel. Y por último, si me lo permites, invitamos a tu auditorio para que se pueda acercar a los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Tenemos a su disposición el servicio de Defensatel en el número 822-42-426, que opera los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, que se acerquen con nosotros y se les brindará el servicio de asesoría o de defensa penal. Ahí está la invitación, Blanca. También el teléfono está en pantalla para que las personas interesadas en recibir asesoría jurídica se comuniquen de manera gratuita. Claro que sí, Manuel. Blanca, te agradecemos mucho este espacio para platicar con nosotros, para platicar al auditorio de esta labor, de estos derechos que se defendieron, como lo vimos en este asunto. Te agradecemos y te mandamos un abrazo hasta Aguascalientes. Gracias, Emanuel. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Ya nos vamos, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde la emblemática Colonia Roma para invitarlos a ampliar sus territorios de placer. Esta vez desde la Casa Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerla. En el número 52 de la calle Valladolid está una casona porfiriana que era propiedad del cronista, estudioso del virreinato y del porfirismo Guillermo Tovar de Teresa. Ahora, esta casa es la tercera sede del Museo Sumaya. La primera estancia es un espacio de intimidad donde el cronista emérito recibía a distinguidísimos visitantes. Podrán disfrutar de diversas fotografías de su familia, una suerte de árbol genealógico en óleos. Piezas de la finísima porcelana de la tradición de Cef, pero elaboradas en Puebla con el distintivo de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí encontrarán la foto del propio Guillermo Tovar, quien con tan solo 13 años de edad se convirtió en asesor del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, para aconsejarle sobre el rumbo del arte virreinal. También encontrarán el gran óleo de otro niño de la familia, Fernando de Teresa y Miranda, quien sería la persona que importara el primer auto placa número 1 en la Ciudad de México. Podrán disfrutar de la imagen que ganó medalla de oro en la Exposición Universal de París. Se trata del retrato de una niña, María. Es un retrato de los fotógrafos Valleto y compañía.
Un lindo jardín, muebles antiguos, tapices bordados, vajillas extranjeras y libros invaluables forman parte de los tesoros que resguarda este lugar. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Guillermo Tovar de Teresa, declarada Patrimonio Artístico de México, un orgullo más de nuestro país.